Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. El día de hoy continuaremos con la clase de patología correspondiente a la enfermedad por reflujo gastroesofágico o abreviada como ERGE. Primeramente, un breve recordatorio anatómico. El esófago es un tubo, básicamente es un órgano muscular de forma cilíndrica correspondiente al tubo digestivo. Sí, lo encontramos inmediatamente por debajo de la faringe y va a comunicar boca o cavidad oral y faringe con el estómago. Su función básicamente es de transportar el alimento hacia el estómago. Sí, tiene una longitud aproximada de 30 centímetros y va a estar localizado entre la vértebra cervical 6 o 7 hasta la vértebra torácica número 11. Se dice que tiene tres porciones, una porción cervical, una torácica y una abdominal. Quiere decir que podemos encontrar una pequeña parte de él entre los órganos que forman las regiones anatómicas del cuello. Gran parte de él, la gran mayoría, va a estar localizada en el esternón, en el mediastino, en contacto con la columna vertebral dorsal, y una muy pequeña porción se va a encontrar ya dentro del abdomen después de que haya perforado el diafragma para llegar a conectarse con el estómago. Relaciones anatómicas que tiene de forma relevante, pues que va a estar hacia arriba, en contacto arriba y adelante con el cartílago cricoides de la laringe. ¿Sí? Es ese cartílago con forma de anillo de sello que va por debajo del cartílago tiroides y que conecta ya a la laringe con la tráquea. También va a estar en contacto con la arteria aorta a nivel del callado. Aquí se forma un estrechamiento. El esófago tiene tres estrechamientos en total. Uno en el caso donde está en el contacto con el cricoides, otro donde está en contacto con el callado aórtico y los bronquios, y otro que está ya más abajo, casi al punto de entrar y convertirse en el cardias para llegar al estómago. Va a estar en contacto también con la aurícula izquierda del corazón y va a pasar o va a perforar al diafragma a través de un orificio específico que se llama hiato esofágico. Sí, es el orificio que le permite entrar del tórax hacia el estómago, hacia la cavidad abdominal. Dicho esto, y de particular importancia para el tema que nos ocupa, el esófago tiene dos esfínteres. Estos esfínteres, pues su función es evitar el paso de sustancias, ¿sí? Tiene un esfínter superior y un esfínter inferior. El superior es un esfínter, mas sin embargo no tiene mucha presión, entonces no tiene una función de verdadero esfínter como tal. Este va a estar formado por el músculo cricofaringio y va a estar en contacto estrecho con el cricoides, formando el primer estrechamiento el primer estrechamiento del esófago. Va a estar formado principalmente en los primeros 2 tercios del esófago por músculo estriado. El tercio inferior va a estar formado por músculo liso. A este esfínter va a tener una presión aproximadamente entre 40 y 120 milímetros de mercurio. El esófago tiene otro esfínter en su porción más inferior, que es el esfínter esofágico inferior. Este esfínter esofágico inferior va a estar dado por el esfínter propiamente dicho, que son fibras musculares incluidas en la pared del esófago, los pilares del diafragma, que son dos grupos musculares que conforman el diafragma, que rodean al esófago. Entonces la fuerza que ejercen estos más la fuerza que ejerce las fibras musculares del esófago son las que van a darle fuerza al esfínter esofágico inferior. ¿Sí? Aquí va a haber una presión muy elevada de 10 a 25 milímetros de mercurio cuando está en reposo. Entonces va a servir para evitar que haya un reflujo de lo que es el contenido alimenticio hacia el mismo esófago, para evitar que se salga el contenido alimenticio durante los movimientos de mezcla del estómago. Además, pues el esófago va a tener un movimiento de onda peristáltico. La peristalsis pues, son los movimientos de propulsión que encontramos en el tubo digestivo, en todo el tubo digestivo. Ahora, para la patología que mencionamos del el ERGE, para abreviar, para no mencionarlo todo el nombre, este esfínter va a disminuir su tono, o sea que va a ser un poco más laxo y puede facilitar el regreso del alimento en varias situaciones. Uno, cuando llega la onda peristáltica que propulsa al bolo alimenticio. Esto es mecánicamente obvio, ya que viene la onda peristáltica, propulsa el bolo alimenticio, pues tiene que relajarse el esfínter para darle paso al alimento hacia el estómago. Otro, cuando el estómago se encuentra muy distendido,
o distendido después de haber dado paso al bolo alimenticio, y esta distensión es de cierto parámetro, que cumpla cierto parámetro, se va a relajar este esfínter esofágico. De ahí que, por ejemplo, las personas que tienen una comida muy copiosa pues sufran algo de reflujo. Ahora bien, cabe mencionar que es diferente el ERGE del reflujo. Hay un reflujo fisiológico en las personas en el cual se puede regresar una pequeña porción de alimento y no nos genera ninguna sintomatología. Eso se puede considerar reflujo fisiológico. También en los lactantes está presente el reflujo fisiológico porque no hay una inervación adecuada de los músculos del esófago y del estómago. Entonces se regresa el alimento y es como presentan entonces las regurgitaciones. En el caso del ERGE, ya que lo mencionamos, o el reflujo patológico, en este caso está habiendo problemas que facilitan el regreso o el retorno del contenido gástrico, lo cual va a provocar sintomatología, nos va a provocar diferentes síntomas en el paciente y alteraciones a nivel histológico en el esófago. Ahora, en cuanto a su fisiopatología, ¿qué cosas nos pueden favorecer para que haya reflujo y posteriormente haya una enfermedad por reflujo gastroesofágico? Eh, primeramente, pues que haya una disfunción del esfínter esofágico, o sea, que el esfínter no esté cumpliendo su función y evitando que la comida y el ácido gástrico y demás se regrese hacia el esófago, ¿sí? Que haya una relajación transitoria, ¿sí?, del esfínter esofágico inferior, o una relajación de tipo permanente, que haya sido ya una falla total. Estas disfunciones las podemos encontrar, por ejemplo, en pacientes con hernia hiatal. No al 100% de los pacientes con hernia hiatal tienen ERGE, pero sí una parte de ellas lo tienen. Esto sucede porque en el caso, podemos decir que un paciente con hernia hiatal tiene una pequeña porción del estómago, ha salido a través del hiato esofágico del diafragma, entonces el diafragma no le está sirviendo de apoyo al esfínter esofágico, entonces esto facilita que se regrese el alimento. Otra cosa que puede facilitar el reflujo es que haya un incremento de tono en el esfínter pilórico más abajo, lo cual va a retrasar el vaciamiento gástrico y va a favorecer el retorno del alimento. Y personas que tengan obesidad. De hecho, podríamos decir que prácticamente cualquier cosa que nos incremente la presión intraabdominal nos puede favorecer al reflujo. ¿Sí? Puede ser una persona que esté obesa, puede ser una persona que está embarazada. En las pacientes embarazadas, pues se puede generar un reflujo gastroesofágico y es porque esta presión intraabdominal puede vencer la presión que ejerce el esfínter, entonces va a haber un reflujo. En esta tabla podemos ver las causas principales, ¿sí?, de la presencia de reflujo. Tenemos a la izquierda cosas o situaciones que nos pueden incrementar la presión del esfínter esofágico, mientras que en la otra, hacia la derecha, tenemos causas que nos van a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. ¿Sí? Entonces podemos encontrar dentro de las sustancias hormonales la somatostatina y la progesterona. La progesterona la podemos ver presente en el sistema de las personas embarazadas. Otra razón más por la cual pueden presentar reflujo. ¿Sí? Luego tenemos otros fármacos como son los agonistas alfa-adrenérgicos, los agonistas beta-adrenérgicos y los colinérgicos que mencionamos cuando vimos el apartado de farmacología. Alimentos que nos favorecen el etanol y la grasa particularmente. Entonces una comida muy copiosa y aparte muy rica en grasas puede favorecer el reflujo. El consumo de otras sustancias como por ejemplo las prostaglandinas. Las prostaglandinas pues van a estar presentes en las mujeres embarazadas, por ejemplo, y estas a su vez van a provocar cierta laxitud. Esta laxitud pues se va a hacer necesaria durante el proceso del parto, por ejemplo, para que la articulación de la sínfisis del pubis pues pueda abrirse y permitir el paso del producto. Este fenómeno de laxitud se puede ver presente también o puede afectarnos el esfínter esofágico inferior, provocando el reflujo. Otras sustancias que favorecen el reflujo, la teofilina, la morfina, la dopamina, relajantes o
Bueno, pues sí, relajantes como las benzodiazepinas, como el diazepam, barbitúricos o en el caso de los pacientes con cardiopatías, los nitratos como el isosorbide. Ahora bien, se preguntarán por qué estamos revisando ahora el ERGE. El ERGE tiende a generar una complicación parecida a las que vimos en la dispepsia. La dispepsia, dentro de las complicaciones, pues estaban que las úlceras, la perforación de las mismas úlceras y posteriormente la formación de un cáncer gástrico. En el caso del ERGE podemos ver la formación de un cáncer esofágico. ¿Sí? Ambas situaciones vienen a ser repercusiones de la irritación crónica de las mucosas de ambos órganos, tanto gástrico como esofágico. ¿Sí? En el caso del esófago, lo veremos un poco más adelante, tenemos una forma que se llama esófago de Barrett. El esófago de Barrett no es una patología como tal, es un diagnóstico histológico. ¿Qué quiere decir esto? No nos va a dar síntomas, no nos va a dar alguna alteración o no nos va a decir que está ahí. El esófago de Barrett solamente lo vamos a notar cuando se estudia a un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico, se le haga una endoscopía y se tome una muestra para ver que el epitelio o el tejido como tal que recubre la luz del esófago en su tercio inferior ya ha cambiado y ha cambiado para adaptarse a las agresiones constantes del ácido gástrico que se está refluyendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué importancia tiene esta forma del esófago de Barrett? Pues tiene importancia como una lesión premaligna. Si encontramos un paciente que ya tiene estos cambios histológicos, este paciente pues se va a acabar por generarnos un cáncer. ¿Sí? De ahí la importancia de conocer cómo controlar esta enfermedad, porque al final de cuentas una de sus complicaciones es bastante severa.